¿La muerte no duele? Espera. ¿Qué? ¿La muerte no duele? Entonces, ¿por qué le tengo miedo a la muerte si la muerte no duele? Fue una de las sentencias que nos compartió nuestra entrevistada el día de que abordamos al caso de Noelia y la eutanasia. Si no sabes de qué te estoy hablando, por favor, ve a Sapiens, ¿qué nos pasa? Recuerda que estamos en TikTok, en Instagram, Spotify y YouTube. Y cuando digo, la muerte no duele, híjole, la verdad es que yo me puse a pensar entonces, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? Tuve una experiencia hace unos meses en donde yo estaba en el quirófano y me dio un ataque de angustia y de ansiedad, de angustia. Y entonces yo empecé a sentir mucho dolor porque me iban a hacer una intervención, después les cuento el chisme. Pero ahorita lo que quiero enfocar es que quiero compartirles que en ese momento yo dije, güey, creo que estoy a punto de morir. Y yo neta sentía que me estaba aferrando con uñas y dientes a la cama y al suero y a mi mami, porque evidentemente mi mamá estaba ahí. Y yo dije, no, es que no quiero. Pero no estaba pensando yo como, ay, güey, me falta mucho vivir y todo eso. Es como, no, es que no sé a dónde voy. Es que no sé qué va a pasar, no sé cómo me voy a sentir. Y no me quiero mover. Y entonces yo me planteé este cuestionamiento. Yo sería muy mala muriendo. O sea, hasta la fecha, para la edad que yo tengo y hasta lo que yo he vivido, yo sería muy mala muriendo. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en qué tan buenos serían para morir. No sé si tienes que ser bueno en morir, porque ya sería como evaluarnos incluso en eso. Pero yo he visto familiares cercanos que no son muy buenos para morir. Mi abuelito neta se aferró así a no morir y lo veías como sufriendo. Y gente a mi alrededor también ha compartido escenas en donde sus familiares pues se aferran, ¿no? Así como él y no me voy a aferrar, no me voy a dejar ir y no. Y de repente comienzas a ver que esa es la actitud que han tenido toda su vida. Y personas que ya han tenido la capacidad y el tiempo para elaborar su muerte ya están un poquito más, pues, con paz en ese cuestionamiento. Y cuando sucede, resulta que son personas que no sufren tanto y que más bien como que se dejan ir, ¿no? Entiéndanlo como lo quieran entender. En este episodio de Sapiens, yo me quedé pensando en qué tan bueno sería morir, qué tan buena sería yo muriendo y cómo es que Noelia, esta chica española a la que se le permitió por ley el suicidio asistido, que no es eutanasia, porque en el episodio de Sapiens lo clarificaron muy bien. Te recomiendo que vayas ahí para entender qué es la muerte asistida por misericordia, la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? Una diferencia brutal que por favor vea al episodio y si no, investígalo porque no te lo voy a platicar ahorita. Yo me quiero enfocar más en esta experiencia de la muerte, en cómo es que una chica que... O sea, ¿quién en su sano juicio? Ahí yo me pongo a evaluar, ¿no? ¿Quién en su sano juicio se encamina a la muerte siendo tan joven? Sí, sufrió muchísimo desde que nació hasta que lo intentó obviamente quitarse la vida, no lo logró y luego sufrió más en ese proceso. Pero de cualquier forma, ¿qué tanto tienes que estar sufriendo que incluso eso que le tenemos miedo todos es tu mejor decisión? ¿Qué pedo? O sea, neta, ahí te pones a evaluar qué tan mal estaba viviendo. Porque alguien me preguntaba, o más bien alguien me decía, pues es que esta generación que ya se rinde súper fácil, ¿no? Que decide morir. No, espérate, piénsatelo 2 veces, güey. O sea, piénsate 2 veces esa sentencia. Porque cuando caminas hacia la muerte en conciencia, pues tienes que tener bastantes pantalones para decidir algo que realmente nos llena de angustia a todos. Yo creo que más bien fue muy valiente en entender que quizá esa era la única salida y la única respuesta al fin de su sufrimiento. Y quiero entonces abordar en esta lupa este tema porque, insisto, lo que más me llamó la atención y fue una sentencia que dejó como ecos, así como cuando avientas una piedra a un río,
o un lago, ¿no? Como estas ondas expansivas. La muerte no duele y evidentemente sí, nuestro cuerpo nos ayuda segregando un buen de sustancias, que de hecho hay gente que es adicta a esas sustancias y no te voy a dar ideas, no lo investigues, pero nuestro cuerpo segrega sustancias que nos permiten entonces no sufrir, no sentir dolor. Lo pienso un poco a mi experiencia como cuando me he roto algún hueso, algunos... Y segregas un buen de adrenalina en ese momento y estás como el señor Burns, ¿no? Saliendo de su terapia en Los Simpsons, como, vengo a dar amor. La adrenalina que segrega tu cuerpo en ese momento te pone en un lugar muy feliz hasta que se te baja, ¿no? Entonces yo pienso que algo así debe ser la muerte y lo entendí muy bien. E insisto, entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Y ahí es cuando yo comencé a pensar que el nivel de angustia, chéquense, el nivel de angustia que nos genera la idea de la muerte, la idea, no la muerte, porque nadie que pueda ver este episodio o alguien, o yo, evidentemente, he muerto y he regresado para decirte, no mames, es que sí duele bien cabrón la muerte, pues no. La idea de la muerte nos genera tanta angustia que nos empieza a desatar un buen de síntomas y de elementos físicos de dolor. Como cuando te rompen el corazoncito y dices, no mames, es que cómo el dolor psíquico puede trasladarse al cuerpo, neta. O sea, a mí me han roto el corazón un buen de veces, la vida y personas y todo eso, y duele. Y duele horrible, pero lo sientes como por aquí, luego como en la espalda, luego como en el estómago. Bueno, cuando nos rompen el corazón y decimos, es que no mames, me dolió, pues no es una metáfora. La neurociencia dice que efectivamente hay algo profundamente extraño en la experiencia humana. El dolor psíquico se puede sentir en el cuerpo. ¿Por qué? De hecho, hay una investigación sobre esto. La neurociencia sabe que el rechazo, la exclusión, el abandono, la humillación y la pérdida afectiva activan regiones cerebrales similares al dolor físico. No es que tu cuerpo esté sufriendo, sino que tu cerebro, perdonen los médicos y los psiquiatras y los neurólogos me van a decir, ya sé que no. Insisto, el cerebro manda señales similares al dolor físico. Naomi Eisenberg, la verdad es que está bien bueno esa idea de la teoría del social pain. ¿Ya vieron mi inglés? Bueno, en esta teoría del social pain dicen, cuando alguien pierde una persona amada, ¿no? Entonces el organismo comienza a equiparar esa experiencia psíquica en nuestra mente como si fuera un dolor físico y por eso sentimos dolor, pero no lo tenemos muy bien registrado. Entonces realmente yo creo que cuando hablamos de la angustia a la muerte, sí sentimos dolor. Porque yo lo sentí y creo que cuando alguien se lo plantea de una manera seria y profunda, sí sientes ese dolor, así como cuando te rompen el corazón o te decepcionas por algo o alguien o la vida te quita algo o se te cierra un camino, pues no vas a tener una parte física. Bueno, a veces sí, pero cuando no es meramente algo físico, pues sí sientes y experimentas un dolor. Entonces, creo que aquí podría hablarte un poco de la angustia, porque no es lo mismo que el miedo. Alguien me diría, es que es miedo a la muerte, Pati. No es miedo a la muerte. Creo que es la angustia a neta algo que nos supera como humanos y que hasta la fecha no tenemos mucho. Más adelante te voy a hablar de las experiencias más allá de la muerte, bla, bla, bla. Pero realmente, si te pones a pensar en serio, la muerte genera un buen de angustia. Los budistas son muy buenos en eso y nos explican que entre más tú te puedas plantear esta experiencia y este tema, entonces vas a estar más familiarizado con el desapego y despedirte de la vida y de lo que conoces. Pero en el Inter sientes un buen de angustia. Y me gustaría obviamente retomar a Lacan, Jacques Lacan, un psicoanalista que últimamente he leído más y me gusta mucho, cuando dice que la angustia no es exactamente miedo. Y me gustaría que lo distingamos en este momento, más porque el miedo tiene un objeto. Es decir, miedo a una enfermedad, a un accidente, a perder algo concreto. Pero la angustia aparece cuando algo rompe el sentido, cuando el lenguaje ya no alcanza. Y la muerte es un fenómeno como ese.
no alcanza porque nos acercamos a algo imposible de simbolizar, porque no lo podemos vivir, porque es vacío, porque es ausencia, porque es angustia, es pura angustia. Entonces, la angustia no es sin objeto. Aparece cuando algo de vacío o pérdida o del deseo irrumpe demasiado cerca, es decir, una experiencia de golpe tan fuerte. Quizá la muerte nos angustia tanto porque representa el límite absoluto de lo que podamos comprender. Y yo pienso en Noelia y digo, ¿qué tanto tiene que haber sufrido para elegir el vacío, la ausencia, la incapacidad? O sea, creo que Noelia ya estaba viviendo este vacío, esta angustia, que prefería rematar y detener esto. Por eso creo que el caso de Noelia, en una cuestión incluso de lo joven que era, nos está poniendo el dedo y nos está poniendo la mirada en una herida y en una experiencia y en un tema crucial. ¿Qué sociedad estamos construyendo todos como para que la vida no tenga sentido? O sea, literal, que la vida sea un sinsentido, que no haya una elaboración, que no haya una capacidad. Si te lees todo el caso de Noelia, fue abandonada por sus padres, estuvo en un tema entre mamá y papá muy fuerte, fue abusada por parejas, por una manada, tenía un diagnóstico psiquiátrico complejo y difícil de manejar, además de que cuando intentó quitarse la vida y no lo logró, condenó a su vida a vivir con un dolor, ¿no? Crónico. Entonces, yo creo que hay una vida que no merece la pena ser vivida, merece su fin. Pero ¿cómo en este mundo es que sucede algo así? Porque obviamente voy a hablarte de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, filósofo un tanto misterioso y muy famoso en su época, además de ser bastante misógino. Pero bueno, tenía traumas con su mamá, ya te los había platicado en otro episodio. Después buscas en qué episodio, yo no te lo voy a decir. En El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, pensaba que el sufrimiento humano no era un accidente, sino era una parte estructural de la existencia. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento humano es la constante y supera por mucho lo que es la vida? Para él toda la vida está gobernada por una fuerza irracional, la voluntad. Y aquí voy a un punto todavía más fino. Quizá Noelia no había podido ser capaz de desarrollar su voluntad, porque la voluntad se desarrolla, adivina qué, en la más tierna infancia, en el inicio de tu vida con mami y papi. ¿Qué estamos haciendo? Insisto, y perdón que sea súper reiterativa con esta pregunta, pero en verdad quiero que te la plantees. O sea, es más, me voy a callar unos segundos para que te la pienses y no nada más escuches mi voz. O sea, detente. O sea, estás lavando los platos, continúa, ¿no? Y si estás manejando, por favor, no dejes de manejar. Pero pregúntate, ¿qué estamos haciendo los humanos en esta humanidad, en esta época, para que no tengamos voluntad de vivir? Para que nuestra vida no tenga sentido. Segundos de reflexión. ¿Ya? Te lo planteaste. Ahora, ¿cómo es posible que esta mujer, esta chica, realmente ya tenía la voluntad más que doblegada, mancillada por la realidad? Porque si es una fuerza que desea constantemente, que nunca queda satisfecha y que siempre vuelve a exigir algo más, ¿no? Un término también que Lacan va a poder desarrollar, y el psicoanálisis del deseo. Bueno, ¿qué es lo que le pasaba a Noelia con su voluntad? Porque fíjate que Schopenhauer decía que toda satisfacción es breve, que el ser humano oscila entre el sufrimiento de desear lo que no tiene y el vacío que aparece cuando finalmente lo obtienes. Eso es la dinámica del deseo. Pero ¿qué pasa cuando en verdad nunca obtienes ni siquiera tantito amor? Nunca obtienes algo de lo que deseas. Entonces la pregunta sobre la eutanasia se vuelve más incómoda. ¿Qué ocurre cuando el sufrimiento deja de sentirse momentáneo y se convierte en el horizonte total de la existencia? Es que en verdad ya estás muerta en vida, hermana.
Y por eso el suicidio asistido, mejor dicho, de Noelia, tenía todo el sentido. Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, es una pensadora que hablaba, obviamente tanatóloga, que hablaba sobre la vida después de la muerte. Y ella acompañó a muchos enfermos terminales. Les recomiendo su libro, es buenísimo. Y ella observó que realmente el miedo era algo que no era físico, no al dolor, sino al abandono, a dejar de ser reconocidos, a convertirse en una carga, a perder dignidad. Y ahí va de nuevo. Realmente estamos vivos por cuestiones que lamentablemente se tienen que construir acá en el cerebro y acá en el corazón. Es decir, tiene que ver en el sentido. Huimos tanto del dolor físico porque somos incapaces de ver nuestro dolor psíquico. Y es ahí cuando nos atormenta tanto ver cómo alguien decide morir. Y eso me recuerda al libro de Paulo Coelho, qué oso, la neta. Pero no, Verónica decide morir es un libro de Paulo Coelho que también habla, y lo lamento, es muy, o sea, para los intelectuales es un muy mal libro, y también para mí, pero vale la pena ponerlo también en este momento, porque creo que muchas veces la sociedad evita mirar al moribundo porque confronta su propia vulnerabilidad. Y creo que hay algo que seguimos ignorando, que Ernest Becker dijo cuando un libro es muy bueno, que habla sobre la negación de la muerte, de cómo toda nuestra cultura está intentando negar la muerte. Y Noelia nos los puso enfrente a todos y nos dijo, yo prefiero que esta vida que la humanidad ha construido ahora se detenga. Por eso creo que Noelia no eligió morir. Y esto va para el cierre, ¿no? Creo que hay algo que solemos formular mal. Noelia decidió morir. No, yo creo que Noelia dejó de sufrir. Noelia dejó de sufrir y eso transforma por completo la conversación. Porque entonces la pregunta ya no es, ¿alguien tiene derecho a morir? Sino ¿qué hacemos frente al sufrimiento insoportable? Y ya sabes, Viktor Frankl dice que solo puedes tolerar el sufrimiento cuando este tiene sentido. Pero cuando eres incapaz de darle sentido, porque eres incapaz de tener voluntad, porque tu entorno, tus padres, las parejas en las que has confiado, te han dejado sola, bueno, sigo planteándote qué estamos haciendo y qué tipo de vida estamos garantizando o no garantizando a la gente actualmente, a los jóvenes, incluso a los boomers, 40, 50, 60 años. Esto no es de generaciones, porque adivina qué, el ser para la muerte de Heidegger es actual y siempre será actual, porque el ser humano es un ser para la muerte, a menos que seas Johnson loquito, ¿no? De un episodio de Sapiens que hablamos sobre cómo hay alguien que cree que no va a morir. No porque pensemos todo el tiempo en morir, sino porque somos los únicos seres conscientes de que vamos a morir. La muerte no aparece solamente al final de la vida. La muerte acompaña toda experiencia humana como horizonte. Cada vínculo, cada decisión, cada amor ocurre bajo la sombra de la finitud. ¿Y qué pasa cuando Noelia dice, híjole, yo voy, ¿no? Todavía me falta un buen para la finitud. Yo decido que la finitud del sufrimiento acontezca ahora. Por eso es que es algo profundamente humano y digno de tener el dolor. Porque tal vez no tengamos miedo únicamente al dolor físico de morir, tal vez le tengamos miedo a desaparecer, a perder el vínculo, a dejar de ser vistos, a perder sentido y al vacío que imaginamos detrás de nuestra ausencia. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona en este mundo que no ha tenido ni un segundo a cuál aferrarse, a algo a qué tener miedo de perder? Porque ¿qué pasa cuando el sufrimiento consume completamente la posibilidad de seguir habitando la existencia? Tal vez Noelia no eligió la muerte. Llegó a un punto donde el dolor había devorado por completo la posibilidad de seguir viviendo. Es decir, imagínate no tener nada a qué aferrarte en el mundo, a qué tener miedo de perder. Es un caso triste y perdóname que no sea hoy más bufona como en otros episodios, pero quiero que el tono sea más reflexivo, profundo, íntimo, en donde averigües cómo tú estás dotando de sentido tu vida, porque a alguien, ¿no?,
que no pudo construirla, no sé si tú estás muriendo en vida. No sé si tú no has vivido. No sé si la incapacidad de elaborarte el vacío te llene de angustia y decidas ignorarlo. Y realmente tampoco estés viviendo. Yo creo que tenemos la oportunidad de elaborar nuestra vida y de darle sentido y poder disfrutarla. Y no nada más estar escondidos en la chamba, en los hijos, en el deber moral, sino también en aquello que no te atreves a pensar, en aquello que te pone en límite, porque entonces ahí sí vale la pena vivir. Y si no, quizá no estés viviendo. Esto es La Lupa, yo soy Patti, por favor síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Y recuerda ver Sapiens, ¿qué nos pasa?